Bueno, buenas tardes a todos. Este es el último programa del año, del 2022, el programa número 445 de la Agencia de Noticias Carilluga. Bueno, es una situación muy especial porque aquí en la República Argentina se está viviendo un caos absoluto relativo a este famoso Mundial de Fútbol, el asueto que han decretado de una manera totalmente demagógica y ridícula acá en la República Argentina, las multitudes lanzadas a la calle de manera irracional y absurda. Vamos a hablar un poco de eso, pero antes quiero presentar aquí al amigo que nos acompaña, que es el amigo Juan Carlos Casalino, que es asiduo colaborador del Fortín, nuestro corresponsal en el Perú, y que lo hemos invitado para este último programa del año. Bueno, en el último programa del año vamos a aclarar que, además de analizar las noticias del día, de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en esta última quincena, vamos a hacer un repaso de lo que pasó durante el año, que eso es lo principal. Pero como la situación del Perú está catastrófica, y lo invitamos especialmente acá al amigo Casalino para que nos hable, iba a estar Garazalde, pero justamente el tema que Garazalde no pudo venir por el asueto y aparte es imposible transitar por las... A ver, ahí aparece Garazalde. Ah, ahí está Garazalde, bueno. Buenas noticias, Garazalde. Decíamos que no ibas a estar y apareciste, ¿eh? ¿Me escuchás? Sí, funciona. Bueno. Explicábamos que hoy aquí en la República Argentina el caos que hay de tránsito, de multitud, hay 4 millones de argentinos que están en las calles celebrando, pero de una manera multitudinaria, algo que nunca se ha visto esto, porque esto es un fenómeno increscendo, que hay que decirlo. Yo asistí a 3 mundiales, a 3 campeonatos mundiales, asistí a los 3. El del 78, el del 86 y este. Y puedo decir que ha sido una circunstancia increscendo, cada vez fue creciendo más esto. Porque en el 78, que fue cuando se ganó el primer campeonato mundial, sí, hubo festejos, celebraciones, pero fue una cosa tranquila, pacífica. O sea, la gente salía a la calle. Yo creo haber salido también a la calle a festejar, pero era una cosa, qué es eso, de barrio, de amigos, pero ahora ya, esto ya nos ha superado a todos. Y el tema está, yo pienso que tiene que ver con la situación política que vive el país y con la degeneración democrática que estamos viviendo. Porque desde ya, a mí el fútbol es un deporte que me gusta mucho, yo tengo que reconocer que me gusta mucho. Pero lo que a mí me repugna y yo rechazo es toda esta instrumentación que se hace de un fenómeno que es un fenómeno que tendría que ser algo, digamos así, para disfrutarlo. Pero ahora esto ya es una locura directamente, ¿no? Esto es una cosa infernal, de locos. Aparte, yo no sé en qué va a terminar esto, porque si acá no sucede una gran desgracia personal, de personas aplastadas, muertas, hasta los mismos jugadores estuvieron a punto de padecer un accidente porque chocaron contra un cable de alta tensión, que casi se mueren todos, ¿eh? O sea, de milagros, uno a último momento hizo agachar la cabeza a los demás, pero fue una cosa de locos eso realmente. Y esto incentivado por el gobierno, porque el gobierno, en vez de tratar de moderar la situación, al decretar este asueto, ha estimulado a que todo el público vaya, que toda la gente vaya. La gente no tiene nada que hacer y va ahí a la Plaza de Mayo. ¿Qué Plaza de Mayo? Toda la ciudad de Buenos Aires está invadida directamente. Es una cosa de loca. Bueno, todo venía porque Garazalde no ha podido venir, ha tenido que quedarse en su casa. Entonces tenemos 2 personas que están fuera de la ciudad de Buenos Aires. Uno es Garazalde, que a pesar de estar más cerca de nosotros, tiene una conexión de internet más complicada, ¿no? Porque Casalino desde el Perú nos está hablando. Así que, bueno, no sé, muchachos, ¿a quién le cedemos primero la palabra? ¿Quién quiere decirnos algo primero? Yo explicaba al comienzo que además de hablar de lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos días,
vamos a hacer un raconto, un repaso general de lo que ha sucedido en el año, de los hechos más importantes. Y aparte, bueno, la presencia de Casalino para explicarnos lo que está pasando en el Perú. No sé, ¿quién de los dos quiere empezar a hablar? No se peleen, muchachos. Parece que Garayal me parece que se ¿No tildó, escuchas? se tildó. ¿Garayalde escuchás? No, se tildó. Me parece que Garayalde no está escuchando. Bueno, le cedemos la palabra a Juan Carlos. ¿Qué nos puedes contar de lo que está pasando allá en el Perú, Juan Carlos? Buen día, señor Marcos Gio, Teófano Garayalde. Sí, este pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo quiso disolver el Congreso de la República, pero le salió la jugada tremendamente mal. Y en menos de 1 hora y media, en menos de 2 horas fue detenido por sus mismos guardaespaldas, que lo llevaron prácticamente a la prefectura de Lima, del centro de Lima, y el 15 de diciembre le dieron prisión preventiva de 18 meses de cárcel. O sea, todavía para el año 2024 recién podría salir, pero ya no creo, porque tiene cantidad de delitos, como 30 carpetas fiscales que le están imputando de varios delitos, y cuando hizo este intento de golpe de Estado de disolver el Congreso, le están acusando por el delito de rebelión y de conspiración. O sea, ni bien salió de la presidencia, ya se ha ganado 2 delitos nuevos, de rebelión y conspiración. Y que ha sido un gobierno completamente, desastroso, un gobierno corrupto como todos los que ha habido hasta ahora en Perú, ¿no? Porque ha tenido ha tenido cerca de 78 ministros en menos de un año, y 5 gabinetes en menos de un año ha tenido 5 gabinetes, y eso dice mucho. O sea, ponía ministros que no tenían nada que ver en el ministerio donde tenían que entrar, no tenían absolutamente nada que ver, y también que era un gobierno era un gobierno comunista también, porque Pedro Castillo es socialista. Y el partido con el que entró Perú Libre es un partido marxista-leninista. O sea, que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso también de la izquierda, del comunista. Exacto, o sea que todos son lo mismo. Ahora, ¿me permites una pregunta que te quería hacer? ¿A qué se debe todo esto? Porque uno observa la política peruana y se cansa de ver presidentes que están siendo todos enjuiciados y terminan presos, ¿no? Entonces acá hay 2 cuestiones, o evidentemente ustedes tienen una justicia extraordinaria, muy buena, ese es el primer asunto, quizás sea así, o también lo que puede pasar es que, digamos así, el sistema democrático que tenemos todos es un sistema pervertido, y como tienen una justicia muy buena, estas cosas saltan a la luz. Quizás si acá también tuviéramos una justicia como la que tienen ustedes, bueno, tendríamos a todos los presidentes presos. Pero acá en la República Argentina no ha habido un solo presidente preso, a pesar de todos los latrocinios que se han cometido, tanto Cristina Kirchner como Macri, todos los políticos, porque yo insisto en este detalle, acá esto es lo que nosotros tenemos que resaltar. La democracia es un sistema perverso, corrompido, ¿no? Que se basa en el soborno, o sea, el que gobierna no es que simplemente va para enriquecerse, porque tiene que distribuir entre sus acólitos para que lo voten, o sea, tiene que corromper al pueblo. Ese es un poco el problema principal. Exacto, entonces yo creo que el problema pasa por la democracia, yo creo que eso es lo que hay que sustituir. Y ustedes tienen una justicia que a mi entender funciona, pero que no es la que tenemos acá en la Argentina, que no funciona para nada. Sí, es una justicia deficiente, pero lo curioso es que los anteriores presidentes que fueron encarcelados
ahora están libres. Ah, bueno. Menos Fujimori, él va a morir en la cárcel. Bueno, pero están libres, Bueno, pero están con pedido de captura, ¿eh? Eso no. Toledo, Alejandro Exacto. Toledo está en Estados Unidos. El otro se suicidó, el otro se tuvo que suicidar. No se procede, pero los demás están libres porque también hay instancias, digamos, en el Tribunal Constitucional donde ahí los liberan. Ajá. Sobre todo en esta cuestión de las prisiones preventivas que no cumplen los requisitos y por eso están libres. Ajá. Pero en el caso de Pedro Castillo ha delinquido en su mismo gobierno, o sea, en funciones presidenciales. Sí, sí, sí. En cambio, los anteriores presidentes, por ejemplo, Martín Vizcarra, él se le ha enjuiciado por delitos que había cometido cuando era presidente regional, pero no antes de ser presidente. En cambio, Castillo, o sea, ni bien entró a Palacio de Gobierno, ya comenzó a hacer latrocinios, a cobrar sobornos, coimas, a entregar obras públicas a empresas mafiosas. O sea, ya desde ahí ya empezó a delinquir. Esto es lo sorprendente. O sea, los anteriores presidentes también hicieron latrocinios, todas estas cosas, pero lo hacían, digamos, 2 años después, ¿no? 3 años después. Él lo hizo, ni bien entró al mes, ya comenzó a contactar o a dejarse contactar por empresarios mafiosos. ¿Y cuál es la perspectiva que tú ves? A los meses ya se sabía todo esto. Y era tan descarado pero no pasaba nada porque tenía inmunidad presidencial. Y al Congreso ya se le decía que lo vaquen, que lo destituyan como presidente. Pero había sobornado a varios congresistas de varias bancadas. O sea, ya de frente fue al soborno, para que no den los votos para la vacancia. Y entonces este gobierno ha sido el más delincuente, el más corrupto de todos los anteriores, ¿no? Exacto, sacó el primer premio a la corrupción, ¿eh? Es el más corrupto de todos. ¿Y cuál es la solución que tú supones que va a haber acá? Porque acá es como tú dices, salen de Guatemala para ir a Guatepeor. Claro. No hay solución. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué soluciones democráticas de adelanto de elecciones, por ejemplo, se están debatiendo en el Congreso? Sí, pero yo insisto... adelantar las elecciones, recortar los mandatos tanto de los congresistas como de esta actual presidenta Dina Boluarte. Y todo está en esa... O sea, dan soluciones democráticas, pero no resuelven nada, pero más bien empeoran la situación, porque ni bien Castillo fue vacado, después de su intento fallido de golpe de Estado, el Congreso lo vacó porque las Fuerzas Armadas y policiales le dieron el respaldo. El Congreso lo destituyó como una forma de venganza y luego se produjeron las manifestaciones de manifestantes castillistas que no estuvieron de acuerdo con esta vacancia. Y ha durado como 2 semanas, más de cerca de 2 semanas, con 28 muertos. O sea, esta solución democrática de destituir a Castillo, de vacarlo, no ha tranquilizado las aguas, sino que más bien lo ha empeorado. Y ha habido compulsión social, bloqueos de carreteras. Exacto. Por primera vez, coordinadamente, se han incendiado sedes del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, intento de toma de aeropuertos, y entró el ejército, tarde entró cuando más antes debió declararse el estado de emergencia. Pero luego ya Dina Boluarte sacó al ejército y ahí se produjeron más víctimas civiles, más muertes. Y cerca de 30 muertos ya. Algo inédito acá en la historia del país, algo inédito de la historia del Perú. Y todavía, o sea, todavía no se ha calmado, algo se ha calmado la situación, pero esa gente que digamos, que denominan a la derecha, ¿no? La derecha golpista,
que la derecha es lo peor, el fujimorismo, ¿no? Que el Congreso es fujimorista, cuando no lo es, hay cantidades de bancadas dispersas, distintas. Esto... ¿Me permites que te interrumpa? Sí. Yo quisiera escucharlo un poco a Garayalde antes de que se nos vaya su imagen, Sí. porque si Sí, no va a suceder que nos vamos a quedar sin la intervención de Garayalde. A ver, ahora puedes hablar, Garayalde, porque entre otras cosas tenemos este inconveniente comunicacional. Sí, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos perfectamente, perfectamente. Para que se vuelva a cortar. Exacto. Bueno, creo que estamos viviendo en sí una situación en todo el continente latinoamericano terrible. Boric en Chile, el golpe frustrado contra Evo Morales, que ahora volvieron a poder, el triunfo de Lula. Me parece que anda mal el internet. Bueno, vamos a tener que prescindir de la intervención de Garayalde. Retornando a lo que decía el amigo Casalino, la pregunta que yo te hago es ¿cuál es la solución que tú ves en lo inmediato? ¿Qué puede suceder acá en Perú? La solución, yo pienso que es una dictadura militar, ¿no? Conservadora, como había antes. Ajá. Pero están los militares en condiciones estas soluciones democráticas que vemos de vacar, de destituir al presidente, de alentar las elecciones, más generan confusión social, desequilibrios, o sea, al final no solucionan nada, porque como dice la democracia, como usted dice, la democracia es un régimen pervertido Exacto. y también es un régimen que desequilibrado, inestable, que más tiende a la anarquía, y eso es lo que estamos viviendo en el Perú, porque estas 2 últimas semanas se ha visto una anarquía inusitada que más antes no se había visto. Pero esa posibilidad, esa solución de una dictadura militar conservadora, ¿no? Que había antes, por ejemplo en Chile Pinochet, ¿no? En Argentina Videla, ya no hay esa posibilidad porque el ejército peruano está, obedece a la constitución que está subyugada a los derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos, del Pacto de San José, de la ONU, y no van a hacer nada, están atados. De repente hay un sector del ejército que quiere intervenir, ¿no? Y poner orden al país, ¿no? Poner orden al caos, pero estas cuestiones de violaciones de derechos humanos ya no pueden entrar, no pueden intervenir. Y yo tengo mi teoría al respecto, ya que tú has tratado este tema de lo que pasa en el Perú, de la impotencia de los militares. Bueno, acá directamente de militares ni siquiera se puede hablar, porque las Fuerzas Armadas han sido totalmente desarticuladas en la República Argentina. Efectivamente. Pero el tema es el siguiente, ¿no? Que en algún momento, cuando existía la famosa Guerra Fría, cuando el comunismo de Moscú representaba un problema para los Estados Unidos, en tanto impulsaba la guerrilla en Cuba y en distintos lados, Estados Unidos vio bien, impulsó la presencia de las Fuerzas Armadas en los gobiernos, las dictaduras militares. Pero no es porque ellos consideraran que fuera el gobierno más adecuado, sino que era circunstancialmente el más adecuado. Cuando la situación se regulariza, o sea, desaparece ese peligro comunista que se tuvo en algún momento, entonces la democracia es el gobierno indicado. Es más, yo siempre me acuerdo cuando la señora Thatcher, la gran aliada de Estados Unidos, hizo la invasión de Malvinas, porque fue una invasión, lo que hizo la flota
norteamericana en las Malvinas, ella dijo que no, era una expedición no solo para devolverle la democracia a los kelpers, sino devolvérsela a los argentinos. Porque en realidad la democracia es el sistema indicado para el régimen norteamericano, porque justamente se basa en tres poderes, ¿no? Los tres, uno más corrupto que el otro. Entonces, pero si en algún momento hay un poder que se desbanca con respecto a los fines que se plantean los Estados Unidos, bueno, están los otros dos que inmediatamente lo ponen en caja. Ahí está el problema, ¿no? O sea, esa división de poderes es lo que permite que se pueda gobernar fácilmente un país. Ahí está la ventaja que tiene la democracia para los Estados Unidos. Por eso es que la impulsan, la realidad es esa. Y aparte, bueno, toda la corrupción que existe a través de los votos, a través de la compra de candidatos, esto que tú mencionaste anteriormente. Obviamente esto no va a funcionar de ninguna manera y esto va a ser cada vez peor, tal como lo vemos en la República Argentina, por lo que decíamos hoy de este espectáculo lamentable que estamos viendo por las calles, ¿no? Que evidentemente no tiene parangón. Yo nunca había visto una cosa así, de millones y millones de personas lanzadas a la calle de una manera caótica, ¿no? Y no sabemos cómo va a terminar todo esto. Así que, bueno, yo pienso que la situación latinoamericana es una situación que está condenada totalmente al fracaso. Pero, yendo ya a la cuestión que nosotros nos planteamos al comienzo, que es hacer un repaso de los hechos principales que han sucedido en este año, yo creo que hay uno que es el fundamental, el más importante de todos, y que es la guerra esta que tenemos entre Ucrania y Rusia, la invasión rusa a Ucrania. Ese es el gran tema que ha abarcado todo el año 2022 y que seguramente va a abarcar parte del 23, si no todo el 23, porque evidentemente el señor Putin ha manifestado en estos días que él no está dispuesto a ceder, porque lógicamente que si él cede, prácticamente abandona el poder. O sea, el señor Putin se está jugando su prestigio político en la guerra de Ucrania. Y esto viene al caso porque yo he estado escuchando hace poco, ¿no? En estos días estuve escuchando una serie de personas que siguen todavía apoyando a Putin, siguen creyendo que es la alternativa a los Estados Unidos. Miren, sin ir muy lejos, acabo de escuchar hace pocos minutos, porque lo subieron en un grupo de Facebook, una conferencia que dio este señor que yo conozco, porque he ido, cuando estuve en Barcelona, di unas charlas ahí en su librería, Pedro Varela, al cual yo fui a visitar en la cárcel porque estaba, cuando estuvo preso, por vender libros prohibidos e inconvenientes, que yo insisto, ¿no? O sea, Varela es una persona que adhiere a la ideología nacionalsocialista nazi. Yo no adhiero a esa ideología, yo más bien soy contrario al nazismo, y aunque pueda reconocer algunas cosas positivas, ¿no? Porque tengo una visión, digamos así, libre con respecto al problema del nazismo, pero no adhiero a esa ideología, pero yo respaldé en su momento, lo respaldé a él en cuanto a su derecho de poder libremente editar sus libros, porque yo considero que si uno, incluso si una persona quiere combatir al nazismo, tiene que conocer lo que el nazismo ha dicho. Mi lucha es un texto que tiene que ser leído. Incluso hasta la misma DAIA, la delegación israelita, decía, sus peritos decían que el libro Mi lucha es un libro que tiene que ser un texto de lectura en las universidades, porque si uno quiere estudiar el fenómeno nazi, tiene que leer Mi lucha, es indudable. Pero Varela estuvo preso por haber editado Mi lucha, eso es lo gracioso del caso. Bueno, sintetizando, yo lo respaldé en ese aspecto, pero ahora me encuentro con una sorpresa de que esta persona lo apoya a Putin, ¿no? Cuando Putin, en sus metas por las cuales invade Ucrania, su gran objetivo en la invasión de Ucrania, ha sido la de liberar a Ucrania de los remanentes del nazismo. Fíjense lo increíble del caso. Lo increíble del caso es una cosa que no tiene ninguna explicación, que un nazi, que una persona que adhiere al nazismo, adhiera a Putin
que a su vez invade Ucrania para terminar con el nazismo. Es una cosa increíble. Ahora, hay una confusión en todo esto. Si el señor Putin es una persona que está confundida con respecto a lo que dice. No, es clarísimo todo. Putin es la continuidad de lo que fue la Unión Soviética. No casualmente él integró la KGB, que era la policía secreta de la Unión Soviética, del comunismo. Él era coronel de la KGB. Entonces la mentalidad bolchevique la tuvo totalmente asumida. Ahora muchos dicen, pero no es comunista porque en Rusia no existe el comunismo. Y después agregan, sí, combate a los homosexuales, está con la religión, pareciera que fuera una persona, un conservador de derecha. Yo quiero aquí hacer una aclaración, que es la siguiente, ¿no? Porque hay una confusión tremenda en la de creer que en Rusia existió el comunismo. El comunismo nunca existió en Rusia, porque ¿qué es el comunismo? Lo dijimos 100 veces. Comunismo quiere decir sociedad sin clases y sin Estado. Y en Rusia había una clase nueva. Alguien escribió un libro, un famoso Dilas escribió el libro que se llamaba La Nueva Clase, una clase de oligarcas, de multimillonarios, de personas que se habían enriquecido de una manera estrepitosa, y que cuando cae el comunismo, cuando cae el muro, el famoso muro de Berlín, cuando cae la cortina de hierro, estas personas, ¿qué hacen? Salen a la luz. Nos enteramos que eran multimillonarios, que ahí había una dictadura de multimillonarios, de ricachones. Hay un famoso, yo siempre lo cito, ¿no? Posiblemente lo haya dicho, y es a la fresca. ¿Qué está pasando ahí en Perú? Un ruido muy grande. Bueno, interferencias que no sabemos dónde vienen. Bueno, sigamos. Este famoso cineasta Sokurov, cuando hizo una famosa película sobre la agonía de Lenin, ¿no? Entonces muestra que Lenin está moribundo ahí con el cáncer cerebral, que no entendía nada, y Lenin aparece en sus últimos días en el Palacio del Zar, repleto de lujos, rodeado de riquezas. Y él, que está con un cáncer cerebral, no entiende nada. Dice, ¿y esto que tengo a mi alrededor? Dice, lo hemos expropiado, le dice una empleada. Y al final dice, sí, lo hemos robado. La realidad es esa. O sea, el comunismo es una banda de mafiosos, que más o menos como Castillo, pero que lo hizo de manera violenta, a través de bandas armadas, de guerras civiles. Y bueno, y cuando se derrumbó eso, estos multimillonarios empezaron a recorrer el mundo, a comprar clubes de fútbol, grandes empresas. Bueno, lo mismo que los chinos, con los chinos pasó exactamente igual. Hay capitalistas chinos por todos lados, compran absolutamente todo, porque fue una tiranía que explotó al pueblo. Ahora, lo interesante del caso es que ellos utilizaron la ideología, como decía Marx, como una especie de cobertura que justificaba sus explotaciones, ¿no? Y entonces un montón de personas en el mundo entero estaban convencidas que luchaban por el socialismo, dando la vida por la Unión Soviética, por Rusia. Bueno, ahora pasa exactamente igual con personas como este señor Varela, entre tantos. No es el único, eso lo menciono como un ejemplo. Y que están dispuestos a dar la vida por este ideal que sostiene el señor Putin, que es la multipolaridad. Multipolaridad quiere decir un mundo en donde prácticamente el mundo de jauja, donde todos los pueblos pueden resolver por su cuenta, donde no hay un solo poder como que es el poder globalizador de los Estados Unidos, plenas libertades, el mundo, la Paponia, el mundo de jauja. Somos idiotas, nos toman por estúpidos. Cuando el comunismo, cuando Rusia tuvo poder, y aclaro que nunca fue comunista Rusia, cuando Rusia tuvo un poder importante militar porque ganó la guerra gracias a los Estados Unidos, los pueblos que cayeron bajo su hegemonía o que fueron sus aliados, fueron sus esclavos. La realidad es esa. O sea, si
si Rusia logra ganar la guerra contra Occidente, porque ahora se está planteando una guerra de Rusia contra Occidente, acá va a volver la tiranía que padecimos antes, el régimen de opresión que padecimos antes, en donde las personas se tenían que escapar del país bajo pena de ser asesinadas. ¿De dónde saca este señor que el señor Putin ha dejado de ser comunista simplemente porque asume las banderas de la religión? También Stalin había asumido las banderas de la religión, pero como hacía muy bien ver Garayalde, que es de la misma religión ortodoxa, lástima que se haya ido, haya perdido la señal, como nos hacía ver Garayalde, esto es una religión que está al servicio del Estado, o sea que es utilizada también como una cobertura ideológica, nada más que eso. Bueno, conclusión, no nos queremos extender demasiado, yo lo que considero es que Rusia está destinada a perecer, o sea, es un imperio. Sacamos una pequeña nota en el Fortín, de paso comentamos que salió el nuevo número del Fortín, el último número del año 22, en donde nosotros explicamos, Rusia es un país condenado a perecer como imperio, y como nación también. Y perdió todas las guerras ha perdido. Y la única guerra que ganó fue porque recibió el apoyo norteamericano. Y si Rusia no recibe el apoyo norteamericano, como ahora, está condenada a perder. Yo me pregunto, si perdió en Afganistán, ¿cómo no va a perder acá en Ucrania? Que es un país más importante de lo que eran las tribus de Afganistán, que lograron aplastar al ejército soviético, incluso cuando Rusia estaba en condiciones mejores. Así que yo creo que de ninguna manera el señor Putin va a tener éxito. Yo creo que va a fracasar. Desde ya está el peligro del arma nuclear, de la bomba atómica, que es un arma que puede llegar a utilizar. Así que esa es la perspectiva que veo para el año que viene, que va a haber un giro extremista, representado entre otros por este famoso ideólogo Dugin, del cual hemos hablado muchas veces. Dugin acaba de decir en un reportaje que dio en Netflix que si Putin pierde, bueno, acá va a venir lo peor, o sea que Putin no se va a resignar a perder, sino que insinuó la posibilidad de la utilización de armas nucleares. Bueno, es un peligro al cual hay que hacer frente, pero esperemos que eso no signifique una actitud de chantaje, por el cual las personas digan, bueno, mejor que gane Putin antes de estar muertos, que era la consigna que había antes de que cayera la URSS, mejor rojos antes que muertos, cuando se pensaba que la URSS, porque fíjense qué curioso, acá en Occidente, antes de esta derrota estrepitosa que tuviera en Afganistán, yo siempre recuerdo haber leído textos que decían que Rusia iba a ocupar Europa, se decía eso, y había muchos europeos que decían, bueno, pero mejor rojos antes que muertos, porque corremos el peligro de que nos invaden y que nos aplasten. Así que yo creo que son todas coberturas ideológicas, mientras que antes se utilizaba la cobertura ideológica de la lucha por el socialismo, por la dictadura del proletariado, ahora la cobertura ideológica de esta derecha pajarona, pseudo derecha, es la multipolaridad, la lucha contra la globalización. Y esto es una globalización que quiere ser suplantada por otra, mucho más violenta, porque yo insisto siempre en este detalle, aún a riesgo de ser reiterativo, es preferible 1000 veces vivir bajo un régimen democrático, entre comillas, a un globalizador, en donde podemos hacer estas cosas, que bajo una tiranía como la que se impone en los países comunistas o nacionalcomunistas o euroasiáticos o como los quieran llamar, en donde estos programas no podían existir nunca. En Rusia el que critica la guerra va preso o es asesinado. Yo acabo de leer un libro de una periodista que fue asesinada por Putin.
por haber escrito sobre la guerra de Chechenia. Así que eso está claro, es lo mismo que había antes, con una cobertura ideológica diferente, porque ahora, claro, ya no pueden decir más que son comunistas, porque al caer la cortina de hierro todos nos enteramos de que eran una oligarquía de multimillonarios, esa es la realidad. Bueno, esa es la perspectiva que veo. Y el otro tema, no sé si tú quieres decir algo al respecto, ¿tienes deseo de opinar algo con respecto a este tema? Sí, a ver, desde luego una tiranía socialista, comunista es peor que una democracia liberal, pero cuando estas democracias liberales fallan, fracasan, hay el peligro de que desemboque que entren partidos comunistas y tomen el poder y ahí se queden con a perpetuidad, como sucede en Nicaragua, en Venezuela. Exacto. En Cuba también, y o sea, al final cuando fracasan estas democracias liberales y hay un partido comunista, ¿no? Hay grupos comunistas, socialistas, y intentan tomar el poder, y si tienen éxito ya no salen de ahí. Y así como Cuba creo que ya tiene más de 70 años, creo. No, tanto no, pero sí, cerca de 60, sí. 60 de tiranía comunista y parece que va a ir para siglos. para siglos. Nah, tanto no creo. No, o sea, ese es el desastre, ese es el destino de estas democracias liberales, ¿no? Exacto. Son si no es ese destino, no es un destino comunista, es un destino de más anarquía, más caos, más desorden, más claro, pero yo lo que te quiero decir, Juan Carlos, que desde el punto de vista nuestro, de las personas que queremos exponer una idea, que no es la idea del sistema, como en nuestro caso, los tradicionalistas, o sea, un tradicionalista bajo un régimen comunista o como se lo quiera llamar, está condenado al gulag, está condenado, si no es al gulag, al asesinato. En cambio, en un régimen liberal, bueno, todavía podemos decir algo, aunque sean pocos los que nos puedan escuchar, claro, todavía podemos decir algo, y también podemos hacer algo. Acá en Occidente prácticamente, ni en Oriente, o sea, no hay un grupo o grupos religiosos, tradicionales, que no se consideren ni de derecha ni de izquierda, o que no se identifiquen con los liberales, ¿no? con los comunistas. No hay eso, y si no hay eso, no hay luz, no hay luz en el túnel, no hay luz en el túnel, porque todo se diferencia, se distingue entre el antagonismo es entre liberal o izquierdista. De ahí no hay incluso un punto medio, ¿no? No hay un punto medio. O acá en el Perú eres fujimorista o eres rojo. No hay un punto medio. No hay manera de conseguir en realidad son dos caras de la misma moneda. Otra postura política. No hay manera. Ahí estamos nosotros para tratar de formularla, ¿no? Bueno, y el último punto, ya como para terminar el programa, es 2 o 3 palabras con respecto a la pandemia, que evidentemente ha continuado rigiendo nuestra vida durante el año, con la única diferencia de que ahora de algún modo estamos más distraídos con respecto a la misma, y estamos actuando como si no existiera, cuando en la realidad es todo lo contrario. Yo que sigo muy puntualmente todas las estadísticas que se dan en un medio como el New York Times en los Estados Unidos, en Estados Unidos diariamente están muriendo en la actualidad más de 400 personas por día de COVID. Y China ha comenzado nuevamente a incrementar sus muertos. Mejor dicho, ha empezado a haber muertos en China, cuando antes se decía que había desaparecido la enfermedad. Así que yo pienso que esto va a continuar, se va a agudizar todavía más, porque insistimos en este detalle, esto es el producto
de la crisis de la modernidad. Las pandemias y los desastres climáticos son productos de la destrucción del medio ambiente. Hasta que no se termine con este sistema perverso que es el capitalismo, para el cual la economía es el destino del hombre, en donde la economía no está al servicio del hombre, sino el hombre tiene que estar al servicio de la producción, porque la producción es como una especie de diosa que no puede detenerse y al cual tenemos que servir obligatoriamente, consumiendo, produciendo, trabajando. Bueno, esto trae estas secuelas que nosotros estamos viendo, la destrucción del medio ambiente. Así que esta es la alerta que nosotros queremos dar, de que el año que viene todavía vamos a escuchar hablar por mucho tiempo de la pandemia, de la guerra de Ucrania y del caos democrático que vivimos en nuestro medio. Bueno, con esto creo que hemos llegado al final del programa. Saludamos a todas las personas que con tanta paciencia nos han estado escuchando durante el año y en febrero retomaremos nuestras actividades. Hasta el año que viene, si Dios quiere.